Bienvenidos pues a la segunda parte de la clase del 21 de abril que, que vamos a empezar el nuevo tema que se llama costos. Listo. Vamos a utilizar una nueva categoría o mejor dicho, un nuevo conocimiento que se llama funciones de costos. Ya en la unidad anterior se enseñó que las empresas pueden utilizar diversas combinaciones de distintos factores productivos, digámoslo, el capital y el trabajo, las- la, la división entre esas dos cosas, que cuando se vinculan en una empresa, cuando se ponen a funcionar en una empresa, generan una producción, obviamente. Pero entonces, como las empresas tienen restricciones a veces para usar uno, tienen restricciones para usar el otro, entonces pueden utilizar distintas combinaciones y manteniendo su nivel de producción casi igual. Sabiendo eso, sabiendo que las empresas pueden hacer sacrificios de un insumo por el otro y mantener su nivel de producción casi en el mismo nivel, vamos a partir de que la empresa puede evaluar cada una de estas distintas combinaciones y decidir en base a ello, hombre, ¿con cuál me quedo? ¿Con cuál me voy a quedar? ¿Será que me voy con esta, con la otra? ¿Será que a largo plazo esta me va a ser beneficiosa? Bueno, para poder decir sobre una y solo la otra combinación, tiene que saber cuánto le cuesta. Entonces ahí es donde vamos a vincular el tema de los costos, cuánto le cuestan las distintas combinaciones de producción, cuáles son las funciones y cómo se comportan esos costos en las empresas, cuáles son los distintos costos a los que se enfrentan las empresas, digamos que si son costos que son evitables, son costos hundidos, son costos que no pueden ser recuperados, pues, son costos fijos, son costos que se tienen que pagar sí o sí. Bueno, vamos a ver distintas funciones de los costos, distintas expresiones de los costos dependiendo de lo que sea el insumo. Ahora entonces, en esta unidad vamos a estudiar esto, cuánto cuestan las distintas combinaciones de insumos en la que va a utilizar la empresa. Vamos primero, antes de analizar este tema de los costos, a poner en consideración que hay distintos costos en la administración de la empresa y también en la administración de cualquier ser humano. El costo más fácil que nosotros que tenemos que tener en cuenta es el coste de oportunidad. El coste de oportunidad, muchachos, es aquello que se pierde por no darle a los recursos de la empresa en fin de darle otro uso. O mejor dicho, voy a leerlo acá de manera textual. El costo de oportunidad es las oportunidades que se pierden al tomar una decisión de uso de los recursos. Para los economistas, pensar en el crecimiento de la empresa implica también reducir los costos de oportunidad, que son todos los mejores usos de los recursos con los que cuenta la empresa. Un costo de oportunidad es, por ejemplo, un mal uso del tiempo de los empleados y las horas que se pierden en el transporte de la casa hacia la empresa a la hora del almuerzo. Miren, les voy a contar una cosa esto no es tanto matemático, sino es más como algo que alguna vez me marcó, me generó cierta empatía, no sé. Ustedes saben, muchachos, no, usted seguro no lo saben. ¿Quieren saber cuál fue una de las mejores empresas para trabajar en todo el mundo? ¿En todo el mundo? ¿Cómo se llama esa empresa? Se ¿Cuál? llama ¿Cuál? SAP, señor Andrés. No, nada, profe. Esa empresa se llama SAP. ¿Qué hace SAP? Hace un software perdón, SAS, se llama SAS, y hace un software que es de análisis estadístico, que los economistas utilizamos, que es para analizar estadísticas de las empresas. Esa empresa tiene algo muy, muy, muy bacano por el cual fue calificado uno de los mejores lugares para trabajar en el mundo. Y es que colocaron
un jardín de niños dentro de la empresa, solamente obviamente para los empleados de la empresa. Ahora bien, ¿qué creen ustedes que estaba buscando la empresa con colocar un jardín de niños dentro para todos los empleados que tuvieran hijos? ¿Cuál era el motivo oculto de la empresa de hacer esto? Más allá pues, de hacer sentir bien a sus empleados. Para que generara mayor producción, no sé. ¿Y por qué crees tú que eso va a repercutir en más producción? Porque, digamos, los padres o las madres que están metidos en ello concentran todo su potencial en producir. Sí, sí, sí. ¿Quién puede aportar más a la respuesta de Andrés? Profe, de pronto porque les ahorraba tiempo a los padres a la hora de recoger a los hijos, a la hora, digamos, de cuidarlos en los hogares, ellos podrían invertir ese tiempo en la propia empresa. Bueno, y miren lo tan importante lo que está diciendo Andrés y Sebastián. Eso se ve reflejado en producción. Sebastián nos enriquece la respuesta diciéndonos porque los padres dejan de estar pensando tanto en, bueno, ¿cómo estará mi hijo? ¿Dónde estará? ¿Será que está bien? Sí o no, no lo tengo que recoger en el jardín al mediodía, sino que, bueno, lo tiene al mismo en el sector de su empresa. Entonces, el trabajador, por lo regular, lo que hace al mediodía, en vez de irse para la casa, es quedarse en la empresa, recoger a su bebé del jardín, llevarlo a almorzar junto con él dentro de la empresa, en el comedor de la empresa, junto con todos los demás niños y con todos los demás padres, y ahorra ese tiempo de salida y está en la empresa más tiempo. ¿Qué repercute esto en la empresa? Que se evita a la empresa un costo de oportunidad muy importante y es que los padres tengan que estar trasladándose, tengan que estar preocupándose, tienen que estar gastando tiempo en cosas que no sean la producción de la empresa. O sea, la empresa tiene que reconocer que hay un coste de oportunidades que los recursos que tiene la empresa a veces tienen malos usos, o usos que no son relativamente cuantificables. Por ejemplo, nadie le va a decir a uno que ir a que el padre vaya y recoja a su hijo en el jardín de niños, los lleve a la casa o los lleve donde la abuela, todo esto, repercute en un costo para la empresa, ¿cierto que no? En un costo cuantificable para la empresa, ¿cierto que no? Si ustedes intentan medir eso, ese tiempo del empleado a la empresa no le cuesta, ¿cierto que no? No, profe. Pero, pero el recurso, que es el tiempo del trabajador, el tiempo de esa persona, está siendo mal invertido porque se gasta en otra cosa que realmente no le genera valor al trabajador, le genera una especie de, bueno, un uso inadecuado. Entonces, esta empresa reconoció ese costo de oportunidad, es un mal uso o un uso ineficiente del tiempo de los empleados y, mejor dicho, dijo, vamos a ahorrarles ese tiempo a estas personas. Pero además de eso, lo que hace la empresa es ayudar a que el empleado eh, utilice mejor su tiempo, sus esfuerzos mentales en cosas que sean aplicadas a la empresa. Yo les digo que ese software es una berraquera. De hecho, es carísimo. El SAS no es un software solo de economía, sino que es un software para agricultura y todo eso. Es uno de los mejores software del mundo para muchas cosas. Y yo creo que en parte es por el buen trato que le da a los empleados. ¿Alguien quiere aportar algo allí? A mí hay otra cosa muy importante de lo que les estoy diciendo aquí, pero ya hablando en términos globales de una ciudad o de un país. ¿Ustedes se imaginan cuál es el costo de oportunidad de las personas que se transportan en Bogotá, en Transmilenio y todo esto?
Profe, pero en cuestiones de tiempo. Sí, no, entonces vean, les voy a explicar un poco más de esto. El costo de oportunidad, muchachos, hagan de cuenta que ustedes en este momento podrían estar haciendo otras cosas que no será ver la clase de microeconomía, sino es, no sé, estar viendo televisión o algo así. El costo de oportunidad en verdad es lo que uno sacrifica por estar haciendo cualquier cosa. Lo que yo estaría sacrificando, no estar jugando fútbol o cosas así en un momento dado. En lo que uno hace normalmente como persona racional es siempre estimar cuáles son los costos de oportunidad de cualquier acción que uno toma. En este caso, las empresas deberían contabilizar qué es lo que está sacrificando por no tener un jardín en la empresa o no contar con un servicio de alimentación dentro de la empresa y cuánto le cuesta en términos de que esa persona se está perdiendo por horas del trabajo, posiblemente enfermándose por manejar estrés muy, muy importante. Ese es el costo de oportunidad, lo que uno está sacrificando por hacer cualquier cosa. Ahora, cuando las personas, y les vuelvo al ejemplo del transporte en Bogotá, cuando las personas se transportan muchas horas, se transportan por mucho tiempo en un sistema estresante, está sacrificando, primero, está sacrificando un tiempo importante que podría estar utilizando para estudiar, trabajar o para alimentarse mejor, bueno, muchas cosas. Si son 3 horas, imagínense todo el costo de oportunidad de cosas que se pierden, se sacrifican por no estar haciéndolas, en cambio estar sentado en un sistema de transporte. ¿Es lo que sí? Entonces el costo de oportunidad es alto, estar ahí sentado. Entonces, ¿por qué les explico esto? ¿Ustedes creen que los sistemas de transporte en el mundo son eficientes? Son, digamos, cuestan en verdad lo que las personas pagan en cualquier parte del mundo por ellos, o sea el metro o el cable, todo eso, en verdad lo que cuesta es lo que uno paga por usarlos. ¿Qué creen ustedes, muchachos? Les voy a decir una verdad que de pronto poca gente se ha puesto a pensar. Los sistemas de transporte en verdad cuesta o le cuesta a uno menos de lo que en verdad es el lugar, pues, o lo que en verdad costaría ponerlo a funcionar de manera privada. Los sistemas de transporte, la mayoría son públicos, los metros y todo esto. ¿Por qué, muchachos? ¿Por qué se imaginan ustedes de que están subsidiados esos sistemas de transporte en casi todo el mundo? En Estados Unidos, en cualquier parte, los sistemas de transporte están subsidiados. No, no son eficientes financieramente. ¿Qué creen ustedes? Díganme, por favor, participen. Pues sale mucho mejor para cualquier trabajador, digamos, transportarse por estos medios, ¿no? Que irse con su propio auto o alguna cosa. Se le generan más gastos y todo, pienso yo. Pero a nivel público, ¿por qué habría de subsidiarse un sistema de transporte? No viéndolo de manera privada, sino pública. Pues porque pasan, digamos, a un horario determinado y pues se podrían cumplir con las horas exactas de trabajo, digo ¿Qué yo. más? ¿Quién más piensa? Es cierto lo que tú dices, es cierto, pero hay algo que no, de pronto no están diciendo. ¿Quién más quiere participar? ¿Qué dice Laura? ¿Por qué cree que un sistema de transporte público debería o podría estar subsidiado? Profe, pues sería un beneficio para el empleado, pues se ahorraría la plata, algo así, ¿no?
Yo quiero que por un momento dejemos de pensar en la plata así que uno tiene en el bolsillo, y pensemos un poco más en términos globales de todos los ciudadanos. Porque uno, como digamos, si fuera un alcalde, un presidente, le serviría pagarle el transporte a las personas por un sistema más rápido y que estas personas se desplacen más rápidamente y que no tengan que estar encerrados en un sistema de transporte mucho tiempo. ¿Por qué habría de subsidiarlos? ¿Por qué habría de pagarles a esas personas de manera privada un servicio, de manera pública, pues? Entonces, un servicio que podría pagar privadamente esta persona, ¿por qué habría de Profe, subsidiar? porque gar- Señor, yo creo que porque de esta forma garantizaría tiempos y eficacia, digamos, a la hora de transportar a las personas. Digamos, muchas veces los colombianos somos impuntuales, muchas veces la excusa de los colombianos es que se va el bus. Entonces eso garantizaría determinados tiempos y horarios a la hora de un empleado entrar a trabajar, cumplir horarios. También incentivaría a los empleados a la hora de llegar a producir en la empresa, porque pues es algo, digamos, es un transporte que le llega a las personas a la casa, lo recogen en la puerta de la casa, entonces lo veo de esa manera. mira, entonces me estás diciendo, es como reducir el costo de oportunidad. Ese es el tema. Los transportes públicos, o un sistema de transporte público eficiente, lo que hace es reducir los costos de oportunidad. No es en verdad que la persona pague menos en sí el objetivo, sino que las, lo que lo que dice Andrés Morales, la mayor eficiencia laboral, es que esta persona en vez de estar teniendo costos de oportunidad tan altos, es decir, está sacrificando horas de trabajo, está sacrificando horas de estudio, está sacrificando movilidad y también está sacrificando horas del comercio, con una persona sentada ahí en un bus, está sacrificando un montón de cosas y la persona ahí sentada. Lo que está haciendo un sistema de transporte público eficiente y rápido es que esta persona no pierda esas horas ahí sentado, sino que esté produciendo, que esté estudiando, que esté consumiendo y no esté sentado en un sitio. Entonces, ¿sí me entiende por qué es importante que se subsidie? No, no es con el objeto tan solo de que la persona pague menos en sí, sino que la persona pueda hacer otras cosas. Y es que ese es el costo de oportunidad, lo que uno deja de hacer por cualquier situación por la decisión que esté tomando. Todo lo que uno deja de hacer, por sea cual sea la decisión que tomó. Ese es el costo de oportunidad en realidad. Entonces, hay que tener en cuenta esto en cualquier situación. Porque se lo estoy diciendo yo que tengo empresa y yo que trabajo en empresas. Yo a veces noto que no se tiene en cuenta este tema en la administración de las empresas. El costo de oportunidad es muy alto, pues a las personas no se les brinda a veces las facilidades para que haga su trabajo bien. Financieramente, esto no lo cuenta por ninguna parte. Nadie le dice a uno cuánto es que le cuesta a esta persona estar utilizando mal internet. Nadie le cuenta a una persona que tenga un computador mal configurado. Y financieramente eso no se ve por ninguna parte. Pero cuando la persona se gasta un poco de tiempo, digamos, imprimiendo algo y, ay, no, no me salió, no me corrió bien el software, no, me toca ir a escanear a otra parte. Cuando pasan todas esas cosas, se está perdiendo una cosa y es que esta persona podría estar invirtiendo ese tiempo, utilizándolo en una labor productiva. ¿Sí me entienden ahí? No sé si de pronto ustedes dentro de sus empresas lo hayan visto. A mí eso me enerva, me cierra, pues. No sé si lo han visto, muchachos. El costo de oportunidad dentro de sus empresas, que a veces se hacen cosas y se invierten tiempo de los empleados en cosas y cuando ese tiempo podría estar gastándose en otras labores mucho más beneficiosas para la empresa. Entonces, ese es el costo de oportunidad que primero tenemos que tener en cuenta. Aquello que se hace, que no le genera recursos a la empresa,
y que financieramente no se cuenta, pero es todo aquello que se pierde por estar utilizando el tiempo mal utilizado, por así decirlo. ¿Ok? Ese es el costo de oportunidad. Todo aquello que uno deja de recibir o de hacer o de beneficiarse de ello por gastar en algo más. ¿Ok, muchachos? ¿Se entiende qué es costo de oportunidad? Si nadie me quiere dar un ejemplo de sus empresas, si han visto algo por el estilo así, pues sigo adelante. Sigo adelante. Ejemplo de costo de oportunidad. Suponga que un ingeniero, es otro tipo de ejemplo de costo de oportunidad. Suponga que un ingeniero decide crear su propia empresa de servicios de consultoría, vamos que sea de construcción o diseño de planos. Decide no retirar un salario de su actividad de los recursos de su empresa. Es decir, esta persona no se saca un salario, no se saca un salario y se dice, me va a pagar a mí mismo de mi empresa, de la empresa que acaba de crear. Además, si él decidiera trabajar en una empresa que lo contratara, el salario que recibiría sería de 5 millones de pesos. Yo les pregunto a ustedes, con esta información que yo les estoy dando acá, ¿cuál es el costo de oportunidad de trabajar en su propia empresa para este ingeniero que no se está sacando un sueldo? ¿Cómo podría él calcular esto e involucrarlo en la contabilidad de su empresa en el caso de decidirse por fundar su empresa? ¿Qué creen ustedes? Están extrañamente callados. ¿No les llama la atención el tema o qué? Profe, ahí él estaría sacrificando los 5 millones de pesos por su empresa, por sacar adelante su proyecto. Claro. Ese es el costo de oportunidad. Todo lo que uno deja de percibir por tomar una decisión. O todo lo que uno deja de recibir por tomar una decisión. Ese es el costo de oportunidad. En este caso, el señor, todo lo que está sacrificando por una decisión. El costo de oportunidad de tener su empresa son 5 millones de pesos. ¿Todos claros? ¿Sí o no? Sí, señor. ¿No? Ese es un costo de oportunidad y como les digo, es difícil de observar una empresa cuando toma decisiones empresariales, a veces no las tiene en cuenta por lo que les digo. No es observable a ojos simples, tiene que detallarse, tiene que involucrarse, digamos, un ejercicio de reflexión, bueno, es mucho más difícil de observar. Hay otros costos que sí son más fáciles de observar, son costos explícitos, es decir, que sí se pueden expresar en términos, en salarios, sueldos, en valores reales dentro de la empresa. Esos son los que se tienen que tener en cuenta de ahora en adelante para nuestro ejercicio de costo. El costo de oportunidad es algo mucho más de percepción dentro de la empresa y el manejo de los recursos, pero el costo explícito sí nos va a servir en adelante. Y esto es cuántos son los gastos reales o visibles, como por ejemplo los sueldos, los salarios, los costos de las materias primas, los alquileres de una propiedad inmobiliaria. Todos estos son importantes para la parte contable porque implican pagos directos de una empresa a otras empresas o individuos con los que se hacen negocios. Eso sí es más fácil de observar. ¿Cuánto pagó de salarios? Pagué 2 millones de pesos. Eso sí se puede sumar. Por el contrario, los costos de oportunidad, cuando se le pregunta cuánto fue el costo de oportunidad del transporte de los trabajadores, ahí sí quedamos perdidos, ahí sí no sabemos. No, eso sí es completamente inobservable. Si bien hay que tenerlo en cuenta dentro de una empresa, es mucho más difícil de cuantificar. Hay otros costos que se llaman los costos irrecuperables. Aunque, dice acá el texto, aunque el costo de oportunidad suele estar oculto, debe tenerse en cuenta cuando se toman decisiones económicas. Exactamente pasa todo lo contrario con los costos irrecuperables, que suelen ser visibles, pero una vez que se han realizado, deben dejarse siempre de lado cuando se tomen decisiones económicas en el futuro.
decir, ya una vez el costo recuperable existe, olvídese que existe. No importa, de que exista o no, no tiene nada que ver con las decisiones que vaya a tomar la empresa. Mientras que el costo de oportunidad no es observable y sí tiene que tenerse en cuenta por una razón, porque siempre está allí presente y siempre se puede estar recuperando. Bueno, pero el costo recuperable es un gasto que se ha realizado y no puede recuperarse, por lo que no debe influir en las decisiones de la empresa. Por ejemplo, la compra de un equipo especializado. Si bien lo utiliza o no lo utiliza, ya es una decisión tomada y no se puede tomar, no se puede seguir teniendo en cuenta en las futuras decisiones de la empresa. Una opción de compra o un espacio fijo. Una opción de compra es cuando uno dice, venga, le piso esto, por favor, deme como opción de compra para poder comprarle esta maquinaria. O cuando un equipo de fútbol paga un precontrato a un jugador y le dice, vea, le doy tanta plata y si se va desde el otro equipo, me da la primera opción a mí. Es una opción de compra. O la compra de un espacio fijo, si bien se utilice o no, pues ya no se tiene que tener en cuenta en los costos futuros. Un ejemplo de costo irrecuperable es, por ejemplo, una empresa que esté considerando pasarse a un nuevo espacio. El año pasado, pongan este ejemplo, ¿no? Va a pasarse a un local nuevo, ya sea A o B. Digamos que para pasarse a A puso una opción de compra, es decir, pisó con 50 millones de pesos y dijo, bueno, 50 millones de pesos y ustedes saben una cosa de la opción de compra, una vez uno lo da, no hay regreso. Entonces, cuando la persona entregó 50 millones de pesos, listo, se entregó, ahí quedó. Cuando lo termine de pagar, ese local deberá pagar en total 200 millones de pesos adicionales a la opción que ya pagó. En total, si se decanta o si decide pasar a A, habrá desembolsado 250 millones de pesos. Los 50 que puso de la opción de compra, o sea, Pizardo, y los 200 adicionales que pagó para comprarlo, en total pagó 150 millones. Ahora, ¿qué debería hacer la empresa si después se encuentra con que hay otro local B que tiene un precio de 225 millones? ¿Qué debe hacer? ¿Se queda con A o con B? ¿Qué piensan ustedes? Tiene que quedar con nada porque como ya pagó, entonces ¿cómo va a perder? Pues sí, así de sencillo. Es un costo recuperable, no, ya no se tiene que tener en cuenta. En total, A podría estar costando 250 millones, pero 50 millones como es un costo irrecuperable, es algo ya, chao, nos vemos. Ya no se tiene en cuenta las decisiones empresariales. Una pregunta muy sencilla, ¿no? Muy boba. Bueno, ¿ok? Sigamos con la introducción al tema de los costos. Otro, otro tema que se tiene que tener en cuenta en los costos es que hay dos distintas situaciones para la toma de decisión en los costos. Y una es que hay costos de corto plazo y hay costos de largo plazo. Que el coste de corto plazo es cuando los factores de producción o algunos de ellos son fijos, mientras que otros pueden variar cuando la empresa altera su nivel de producción. Esta es la gran diferencia entre corto plazo y largo plazo en economía. Uno es, en el corto plazo hay factores de producción fijos, un local, unas maquinarias, que no se pueden cambiar en el corto plazo, ¿cierto? En el largo plazo, en paralelo, no hay costos fijos, y es decir, que todos, o mejor dicho, no hay maquinaria fija, no hay locales, o no es inalterable, sino que en el largo plazo toda la escala de toda la empresa puede estar abierta a modificación. Entonces, en el corto plazo lo que uno hace es para pensar, hombre, yo con este computador, con esta maquinaria, con este local, ¿cuánto trabajo le voy a vincular a mi empresa? En el largo plazo,
el pensamiento más es cuál debería ser la escala que yo maneje en mi empresa, cuál debería ser todos los computadores que yo debería manejar, cuántos deberían ser todos los locales que debería manejar. Ese es el pensamiento a largo plazo. Corto plazo solamente, hombre, con esto que tengo fijo y no puedo mover todavía o no puedo cambiar, ¿cuánto debería vincular de trabajo a mi empresa? Y otras cosas variables. Entonces, en el corto plazo está la diferencia entre factores fijos y factores variables. El coste total de producción tiene esos dos componentes. El costo que es fijo, que no se puede mover, siempre va a ser el mismo, siempre tengo que pagar el mismo arriendo, siempre tengo que pagar lo mismo desde casi que de servicios, siempre tengo que pagar lo mismo por la maquinaria que utilizo en mi empresa. Y está lo contrario, que es el coste variable, y es cuánto tengo que pagar yo por materia prima, cuánto tengo que pagar yo por trabajadores, todo eso, eso es variable. El costo fijo permanece constante independientemente de lo que produzca la empresa. El arrendo, lo que paga por la maquinaria, todo eso fijo, no importa cuánto produzca la empresa. Mientras que el variable aumenta cuando aumenta el nivel de producción. O sea, se necesita más insumos, se necesita más trabajadores, entonces esos costos sí van a estar creciendo en el corto plazo también. Mm. Eh, a ver, con un ejemplo aquí para que ustedes puedan, por favor, decirme cuáles de estos son costos fijos y cuáles de estos son costos variables. Una empresa que va a producir 100 unidades en su proceso productivo pagó 2 millones de pesos en arrendamiento, mantenimiento de maquinaria pagó 1.500.000, en pago de personal pagó 5 millones, materias primas 5 millones, pago de trabajadores adicionales o variables 3 millones. ¿Qué de esto, por favor, me dicen, es el costo fijo de la empresa? El arriendo, ¿Sí? Costo fijo. El mantenimiento de la maquinaria y el personal, el pago del personal mínimo de la empresa. Claro, ¿por qué motivo el personal mínimo es de costo fijo? Porque el personal mínimo de la Pues empresa tiene que es estar, el, ¿cierto? sí, sí, es el que se estipula y no varía sin ninguna razón. Claro. Mientras que hay otros que sí cambian, materias primas cambian con la producción, ¿cierto? Entonces, ¿esto es qué? Variable. Y el personal adicional o los trabajadores adicionales es, como lo dice acá, variable. Entonces, bueno, para este ejemplo sencillo, el coste fijo es la sumatoria de esos 2 millones más 1.500.000 del mantenimiento de la maquinaria, que por lo regular es el mismo siempre. 3.500.000 más 5 millones, 8.500.000 de costo fijo. Y de materias primas y de trabajadores adicionales, los 10 millones más 3 millones, 13 millones. Y la sumatoria de estas dos cositas nos da el costo total, que es 21.500.000 pesos. ¿Está? No está complicado, ¿cierto que no? no señor. No está complicado, pero espérense que después se pone complicado, pues si me están pidiendo complicaciones. El coste marginal. Bueno, entonces, volvamos al tema que les estaba explicando antes. En el corto plazo, muchachos, en el corto plazo, existen estos costos fijos y existen costos variables, ¿cierto? Ahora, en el largo plazo, lo que uno intenta pensarse a largo plazo en una empresa o en la administración de la empresa no es cuáles son los costos fijos o cuáles son los costos variables, sino cuál debería ser la escala de la producción de la empresa o cuál debería ser el número total de locales que debería manejar, la maquinaria que debería manejar y las cosas variables que debería manejar, o sea, la escala total de la empresa. En ese caso, ya en largo plazo, entonces lo que a uno le interesa más es, hombre, ¿será que cuando yo aumente mi producción, cómo se comportará el coste marginal?
Es decir, cómo va a aumentar el coste total de la empresa, independiente de si es fijo o variable, ¿no? Eso ya en el en el largo plazo no se va a tener en cuenta. Entonces, ustedes lo que van a hacer es intentar identificar cómo es que se mueve en el largo plazo el coste marginal. Volvemos un momentico al corto plazo. Profe, pero ahí está explicando la de corto, largo plazo, porque yo leo Ah, sí, 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 el sí. corto. De aquí de corto plazo, sí. Estoy intentando explicar una cosa. En el Ah, ya largo voy. plazo, sí, gracias ahí por hacerme la cosa. Le estoy diciendo, en el largo plazo me interesará más, es, hombre, cómo aumentará el costo total de la empresa en una escala de la empresa distinta. Ahora bien, lo que me está diciendo en el largo plazo, el coste marginal, es, hombre, ¿cuánto me va a aumentar en el costo de la empresa un aumento de la producción? ¿Cuánto me va a desencadenar esto en aumento de costes fijos? Perdón, en aumento de costes variables. ¿Cuánto eso me va a desencadenar? El aumento de la producción de la empresa, ¿cuánto me va a desencadenar en el aumento de los costes variables? Este coste marginal, que también se llama el coste incremental, es el aumento que experimenta el coste de la empresa cuando se produce una unidad adicional. Dado que el costo fijo no varía en el corto plazo, el costo marginal es simplemente el aumento que experimenta el costo variable cuando se produce una unidad adicional de producción. Entonces, el coste marginal en el corto plazo va a ser tan solamente el aumento en el coste variable, porque el aumento en el costo fijo va a ser cero. No sé si me haga entender ahí o quieren que lo explique de nuevo. Bueno, lo voy a explicar de nuevo porque creo que no lo expliqué tan bien. Vamos a ver, vamos de cero. Hagan de cuenta, muchachos, que ustedes quieren determinar si el aumento en la producción les generó un aumento en los costos en cierto grado. Es decir, quieren saber cuánto es que el aumento en la producción se, o qué impacto tuvo en el costo total de la empresa. ¿Cuánto aumentó el costo total de la empresa cuando aumentó la producción de la misma? Vuelvo y les explico aquí. En el largo plazo, a mí me interesa más es cuando yo aumento la escala de toda mi empresa y aumento toda la producción de mi empresa, eso en que se me desencadena en los costos de la empresa. En el corto plazo, también iría por ese lado, pero como ustedes les dije, el costo fijo no varía, no importa cuánto aumenta la producción de la empresa, entonces o sea, es decir, el local no va a aumentar, el gasto mínimo en la empresa, el mantenimiento de los equipos no va a aumentar, no importa cuánto aumente la producción, el coste marginal solamente va a ser el aumento en los costos variables de la empresa. El aumento en los costos variables va a ser el coste marginal de la empresa. Eso es todo lo que dice esto. Bueno, digamos muchachos en el ejemplo pasado, que ya no se van a producir 100, 100 unidades como manejábamos anteriormente, sino que pasamos de 100 a 101. Ahora bien, ¿quién me puede decir dónde se va a ver reflejado este cambio de una unidad adicional en los costos totales? Va a ser en los costos fijos o en los costos variables, Los costos variables. ¿cierto? Estos de acá se mantienen fijos, no cambiaron en absoluto, la variación fue cero, mientras que estas dos de acá sí dieron unos cambios. Volvamos y veamos lo que estaban en 10 millones y 3 millones. Ahora, con este cambiecito de acá, aquí es un millón de pesos. Este cambiecito no, se pagaron también más materiales, 10 millones a 10 millones 100 mil pesos. Ya me está dando como hambrecita. Bueno, estos 10 millones
pasaron a ser de millones 100 y de 3 millones a 4 millones. Entonces, por tanto, el cambio en los costos variables es de 1.100.000 pesos. Este es el coste incremental o el coste marginal de la empresa al aumentar en 1 la unidad de producción. Eso es lo que dice esto. Este es el coste marginal. Lo que aumentó el coste total de la empresa por aumentar una unidad adicional de producción. ¿Ok? Ese es el coste marginal. Ok, muchachos. ¿Sigo? Bueno, Sí, profe. listo. Entonces ya saben qué es el coste marginal, que es lo que aumenta el coste total de la empresa al aumentar una unidad la producción de la empresa. Veamos otro indicador importante de los costes que se llama el coste medio o el coste promedio, también lo pueden ver ustedes, coste medio o coste promedio. Y es el coste total de la empresa dividido el número de unidades de producción. ¿Qué es lo que dice esto? El coste medio se calcula, bueno, que se calcula dividiendo el coste total sobre las unidades de producción, o mejor dicho, la producción total de la empresa, es el coste unitario de producción. Y esto es cuánto me cuesta cada unidad de producción que maneje la empresa. Y es decir, cuán costosa es cada una de las producciones o de los productos que yo hago. Esto es súper importante para una empresa, calcular su coste medio. ¿Por qué es súper importante? Es para poder determinar si la producción está en un punto rentable, sí o no. Es una medida de cuán factible es que la empresa se encuentre en un punto de beneficios o no. Ahora bien, ¿cómo se obtiene este coste medio, este coste promedio? Se obtiene de dividir las dos cosas, el coste fijo sobre la producción y el coste variable sobre la producción. Eso nos va a dar dos indicadores muy importantes, el coste fijo medio y el coste variable medio. Entonces eso lo van a utilizar después en economía de la empresa, entonces tengan en cuenta este coste variable medio. ¿Qué es el coste fijo medio? Es cuánto le cuesta de cosas fijas cada unidad de producción de la empresa. Este coste fijo medio, como les mostré ahorita con el coste marginal, como el coste fijo no depende de la producción, ¿qué pasa cuando la empresa cada vez aumenta más la producción con el coste fijo medio? ¿Qué pasa con este indicador cuando aumenta esto de acá? Va aumentando el coste de cada unidad. No. No, profe, no, sí, disminuye. ¿Está dividiendo? Si está dividiendo al aumentar Q, si está dividiendo y aumenta, todo el indicador pasa a ser más bajito. Porque si está la parte de abajo, pues Sí, sigue claro, alta. profe, es como, sería, digamos, como, pues, por poner un ejemplo hipotético, como las compras al por mayor. Entre más compro, menos me cuesta. Sí, más o menos. Por ejemplo, en términos del local que utiliza, que es el costo fijo, uno de los costos fijos, mejor dicho, ¿cuánto me cuesta si produzco 100? Va a ser menor a cuánto me cuesta cada uno si produzco 200. Cuando ya pasan a ser 200, cada vez el costo de lo que me cuesta en términos de local va a ser menor, ¿sí? Mi producción. Entonces, este costo fijo medio, cada vez ustedes lo van a ver, vamos a verlo en la siguiente semana, cada vez va tendiendo hacia abajo. En la gráfica de costes, cada vez ustedes lo van a ver para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. O sea, cada vez. Sin embargo, el coste variable no va a tener una forma clara si va siempre a estar cayendo, siempre va a estar subiendo, no. Va a modificarse mucho. Entonces hay que ponerle cuidado a este coste variable, hacia dónde va.
¿Cuál es el comportamiento de este coste variable fijo dentro de la empresa? O el coste variable medio, perdón, coste variable medio dentro de la empresa. Y es, hombre, ¿será que en cierto momento el coste variable medio me está disminuyendo? Lo que quiere decir que estoy utilizando cada vez mejor mis recursos. Y si el coste variable medio ustedes lo ven subir, quiere decir, María, cada vez estoy utilizando menos eficientemente mis recursos. Cada vez las cosas están siendo más difíciles de hacerse. En este caso, es un síntoma de alerta de la empresa para una de dos, aumentar el capital que tiene la empresa o los recursos fijos que tiene la empresa para usar mejor los recursos variables, o podría ser síntoma de que la empresa está entrando en una etapa ineficiente. Pero bueno, más adelante vamos a ver esto. Cuando les hablo de ineficiencia es que la empresa podría estar llegando a una situación donde los recursos están siendo mal utilizados. Pero lo vamos a ver después. Por ahora quiero que sepan qué es costo medio y que se obtiene de sumar el costo fijo medio y el coste variable medio. ¿Ok? Que nos van a decir distintas cosas. Y el coste variable medio, que es el coste variable debido a la producción, nos va a decir cosas muy interesantes de la empresa. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Listo. De hecho, creo que lo recuerden muy bien porque lo van a ver en la economía de la empresa. A partir de este coste variable medio se obtiene una cosa que se llama el precio de cierre de la empresa y el punto de cierre de la empresa. Y es cuando este alcanza el valor mínimo posible bueno, el coste de variable medio más bajito de todos es el punto donde usted puede decir, caramba, si no cubro esto, chao, cierro, no hay más que hacer. Pero bueno, es una cosa que más adelante vamos a utilizar. Vamos a utilizar un poquito los conceptos de coste medio. Para la empresa que vimos anteriormente con esos costos fijos y esos costos variables. El coste medio, total, pues, coste variable medio y coste fijo medio, es 21.500.000 dividido la producción de la empresa. En ese caso, nos había costado anteriormente, costo total había sido 21.500.000 y se habían producido en total 100 unidades, ¿cierto? Por ende, se puede decir que el coste medio, el coste promedio de la empresa es de 215.000. Cada un producto que genere la empresa en ese punto va a salirle 215.000 pesos. Hasta ahí todos entendieron, ¿cierto? Es el coste promedio de cada mercancía que yo genero. ¿Sí? ¿Sí, muchachos? Sí, profe, claro. Está claro. Listo. Cuando se pasó de 100 a 101 unidades, el coste medio cambió. Ahora ya el coste total no era 21.500.000, sino que pasó a ser 22.600.000. Y las unidades ya son 101. Por ende, dividiendo esto, nos dice el coste medio, hombre, cada cosa le cuesta 223.762 pesos. ¿Qué pasó aquí, muchachos? ¿Quién me quiere decir qué pasó acá? ¿Qué nos pasó con el coste medio que estamos manejando? ¿Creció cuánto? ¿Cuánto creció, muchachos? Y muchachas que están bien calladitas. El coste medio en total aumentó 8.762. Ahora, díganme ustedes, ¿qué fue lo que varió? Lo que varió fue el coste fijo medio o el coste variable medio o los dos y cómo lo hicieron?
¿Qué piensan, muchachos? ¿Qué piensan? Profe, no siempre variará el coste variable. El coste fijo Pues medio sería el no coste variable cambió. medio en este caso. El coste fijo medio no cambió. Espérame, miro. ¿Qué dice Laura? ¿Qué dice Angie? Angie no nos ha dicho nada hoy. No conozco la voz hoy de ella. Ay, profe, ¿cómo que no? Si yo le respondí lo de los costos fijos. Ah, Profe, ese Pues, siempre va a variar. Ese siempre varía porque, pues, si como por ley, por norma digamos, de la fórmula, se divide bajo la cantidad de unidades. Si la unidad cambia, pues obviamente el resultado va a variar. sí, señor, claro. Entonces, ¿a cuánto cayó el coste fijo medio? Vamos a ver un momentico los datos para que ustedes me digan. El coste fijo era 8.500.000, se mantiene en 8.500.000, pero ahora con entonces, si se producían 100 unidades, ¿a cuánto era el costo fijo anterior? ¿El coste fijo medio anterior? ¿O en primera instancia? 8.500.000. 85.000. Y ¿Cuánto? varió a 84.158. Ah, ok, listo. Entonces, 85.000. Listo. Entonces el costo fijo medio pasó de ser 85.000 a cayó a 83.500, ¿cierto? ¿A cuánto? 84.188, profe. 84.188. Ese siempre va a caer. Lo que nos quiere decir esto es que, hombre, este señor, este producto, 84.000, ay, ya se me olvidó, 188, ya. Este siempre va a estar cayendo, el coste fijo medio siempre va para abajo, pero lo que pasó aquí fue que el coste variable medio nos está mostrando un aumento importante. Todo lo que se ve aquí en la parte de esos 8.762 se explica, o ese aumento de 8.762 en el aumento del coste medio, se explica por el aumento del coste variable medio. Entonces, cuando este coste variable medio ustedes lo ven creciendo, les da muestras de que, hombre, cada vez que yo estoy vinculando mayor número de insumos y todo esto me está implicando una mercancía cada vez más costosa. Síntoma de alerta. Esta mercancía me está generando cada vez más costosa. Cuando esta situación se da, la empresa se enfrenta a dos situaciones. Una, puede estar disminuyendo otra vez la escala de la producción, salirse de trabajadores variables, saliéndose o teniendo menores compromisos, o, o podría estar aumentando el insumo fijo y reduciendo el insumo variable y volver a un punto más eficiente dentro de la empresa. Entonces, eso lo vamos a ver después, cómo la empresa podría estar transitando a otro punto de producción donde baje otra vez el coste variable medio y producir 101 unidades sea más eficiente económicamente. O sea, utiliza mejor los recursos. ¿Listo, muchachos? Es decir, para utilizar 101 unidades, en vez de, en vez de producirlo con esos trabajadores adicionales que le costaron mucho, en vez de hacerlo con los trabajadores adicionales, podría estar aumentando su planta fija y reduciendo más el costo fijo medio, y eso le cubre y le evita ese aumento en el costo variable medio. ¿Listo? O sea, es hacia allá donde vamos a apuntar nosotros. Vamos a terminar la clase en este momento, solamente intentando fortalecer estos términos que yo les acabo de dar, estas fórmulas, utilizando un sudoku, por así decirlo. No sé si a ustedes les gusta el sudoku, a mí me encanta el sudoku y el club y todos esos juegos. No, profe, yo he sido tremenda molleja para el sudoku siempre. ¿Molleja es bueno o malo? Yo soy muy Malísimo, malo. profe, malísimo. No, hay que hacerle. Esos Bueno, a mí, algoritmos nunca cuadran, profe. ¿cómo, Ana Lucía? Que uno siempre que intenta hacer un sudoku, uno trata de cuadrar los números y a la final uno siempre falla. No, así no se juega el sudoku, ¿qué le digo?
el sudoku, en esos días les doy una asesoría de sudoku. El sudoku tiene que uno descartar todas las otras opciones para poder colocar un número antes de colocarlos y ir así. Esos días hablamos de eso. Bueno, bueno, esto no es tan complejo como sudoku. Sí, mucho el fácil. Alejandra, ¿qué? Que sí, mucho el fácil. Listo, muchachos. No, y eso que no han jugado club. Les voy a hacer una asesoría de club, eso sí es difícil. Eso sí es complejo. ¿Saben cuál es el club? Que es como que alguien se muere en el juego. Sí, es como así, pero la idea es como descartar todas las otras opciones. Es descartar todas las otras cartas que hayan en el juego. Es un mazo de 21 cartas y toca poder descifrar 3 cartas que se sacan al azar de eso, utilizando la información que le dan los otros jugadores. Bueno, ya, no quiero quitarles más tiempo con eso porque eso no les va a aportar nada. Lo que vamos a hacer aquí es poder utilizar la información de la empresa en cierto momento de la producción para poder encontrar un coste total o para poder hallar un coste fijo medio, dependiendo de la información que se tenga en ciertas variables, ayudar a descifrar las demás. Entonces, digamos, para que entiendan esta tabla, el Profe, nivel de... la primera en el coste total da 50 y el resto da cero. En la primera línea. Pero qué spoilero. Entonces, escuchemos un momentico una cosa acá muy importante, antes de seguir. ¿Listo? Espera un momentico, Andrés, para que los demás también sepan, porque tú ya te adelantas. Acá a la izquierda vemos el nivel de producción de la empresa, cuando se produjo 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 unidades de producción. Digamos primero, antes de iniciar, que aquí en la primera columna tenemos cuánto es el coste fijo de la empresa. El coste variable está acá, el coste total de la empresa en todos estos niveles de producción. La primera pila tiene unas cositas, unas rayitas que significan que no se puede calcular. Y esto significa, muchachos, no es que sea cero, porque cuando usted divide sobre cero, x sobre cero, le da una cosa indeterminada que tiende a ser infinito. Bueno, si recuerdan su clase de matemática. Entonces, por eso se deja vacío. Eso lo que quiere decir es que cada unidad de producción cuesta infinito, porque eso tiene un coste fijo de 50, pero eso no le dice nada. Pero bueno, ya lo importante aparece aquí aquí. Ustedes necesito que me ayuden a calcular con las variables que yo les dije anteriormente, o con las fórmulas que les dije anteriormente, esto de acá, coste variable medio, utilizando la información de las fórmulas y esos datos que tiene la empresa en cierto momento. ¿Cómo lo harían ustedes? Bueno, y Andrés, y a tu pregunta, este da 50 y el resto se deja vacío porque es un infinito. Ah, no, pero este no es infinito. Ay, qué puta. Ay, perdón. Qué pena. Bueno, muchachos, ¿cómo lo harían ustedes? ¿Cómo harían ustedes esa labor? En contra del coste variable medio, aquí es de la pregunta, utilizando todos estos cosas de acá, todos estos valores. 50 dividido uno y 50 dividido uno. Y ahí se suman. ¿Seguro? ¿Por qué 50? Porque son los costes, profe, coste fijo y coste marginal. Ay, espere. A ver, yo quiero oír participar a Alejandra, a Angie, ¿qué más? A Laura.
quiero que participen. Pero obviamente Andrés sigue participando, por favor. Juan Felipe, Sebastián. Bueno, ¿cómo haríamos este ejercicio? Profe, es que a mí se me fue la luz un rato y entonces no estoy en la explicación de ese costo medio. ¿Ve cuál es? Sí, medio. Bueno, ¿quién más tiene una idea o algo? Andrés, ¿tú cómo llegaste aquí a 50? Tú estabas bien, pero necesito, por favor, que me digas cómo llegaste. Pues yo dividí el marginal entre la cantidad de producción y ya. Pero, a ver, Andrés, aquí estamos hallando el coste variable medio. Coste variable medio. ¿Qué saben ustedes qué saben ustedes del coste total medio? O el coste medio, por así decirlo. Es la suma del coste fijo medio y el coste variable medio, ¿cierto? ¿Cierto que sí o no? Sí, señor. Profe, ¿el coste variable medio se saca es con el costo variable sobre la producción o por la producción? Dividido la producción. Ah, listo. Profe, ahí habría que despejar en la fórmula de coste medio, coste total medio, el coste variable medio. Exacto. O sea, mira que los dos se fueron por dos caminos distintos, pero les da exactamente igual. Este coste variable medio se puede obtener, como nos decía primero Andrés, dividiendo el coste variable sobre la producción, dividiendo acá, ¿cierto? Coste variable medio sobre el nivel de producción, 50/1. Y también se puede hacer como tú decías, se puede sacar de acá. Coste variable medio, se saca de esta fórmula, entonces coste medio menos coste fijo medio nos da costo variable medio. Entonces 100 menos 50 nos da 50. ¿Sí ven como dos caminos llevan al mismo lugar? Bueno, ya les hice uno. Bueno, dos. ¿Quién me ayuda con este tercero? El coste fijo medio cuando producen dos. $25, profe. ¿Cómo lo obtuviste? Pues el coste fijo medio se halla del valor del coste fijo sobre la cantidad del producto. Perfecto. 25. Ahí está. Muchachas, ¿están al día o no? Angie, Laura, Alejandra. Sí, profe. Listo. Entonces ayúdame por favor, Alejandra, con el coste total. ¿Cuánto es el coste total de esta empresa? Cuando produce tres, acá, en este punto, cuando produce tres. Nada, muchachos. No es 148. 148. ¿Qué es? La suma de los fijos y los variables. Ok. El coste marginal cuando produce 4.
40.5, profe. ¿Cómo lo tuviste? Según la fórmula es el costo total dividido la producción. Coste marginal. El coste marginal es lo que le agrega el aumento en los costes totales cuando aumenta la producción. Lo que le costó la unidad adicional de producción. O sea, cuánto fue el aumento del coste total al aumentar esa producción en una unidad. Miren ustedes acá el coste marginal de cuando pasó de 50 a 28. ¿Cuánto? Perdón, de 1 a 2. De 1 a 2. El coste total pasó de ser 100 a 128. Por tanto, el coste marginal es de 100, es de 28. Es este valor menos el que está arriba. ¿Sí? Bien acá, cuando era 148, el coste marginal es 20 porque antes era 128 y pasó a 148. Entonces quiere decir que esta producción adicional le cuesta 20 más. Ahora, ¿cuál sería este cuando pasó a 4? Pasó de costar 148 a 162. Por ende, ¿cuánto es esta adición de costo? 14. 14. ¿Sí? ¿Andrés? Sí, profe, ya entendí, gracias. El coste marginal es cuánto le agrega al coste total una unidad adicional de producción. ¿Listo? Listo, muchachos. Ya llevamos solo nos faltan estos dos. Este de acá, el coste variable cuando pasa a producir 5. 130. 130, que se obtiene de la resta del coste total menos el coste fijo. 130. El último, que es el coste fijo medio cuando produce 6. $8,3. No, 3. No, profe, da 8,3. Porque no es 33.3 menos 25. ¿Cómo es? ¿Cómo es? 8,3. Ajá. 8,3. Y 8,3. 8,3. Ah, ok. Ya entendí, coma 3, no el 8, perdón. Ah, ok. Listo. Gracias. Listo. Entonces ya entienden cómo funciona eso. Cada uno de estas variables se puede obtener, pues obviamente de las demás, pero dicen cosas distintas. Y vamos a ver cada una de estas cositas más adelante. Hombre, ¿qué nos dice es que el costo marginal esté creciendo? ¿Qué nos dice que el costo fijo esté creciendo? Vamos a ver cada una de estas cositas que nos indican. Por ahora vimos de qué se trataban y cuáles son las fórmulas, cómo se obtienen y la relación entre ellas. Listo, entonces vamos a parar por hoy la clase. Vamos a terminar con un tallercito la parte de producción y hacemos asesoría el martes a las 4 de la tarde. Listo, muchachos. Muchas gracias por su atención, por su participación. Espero que les vaya muy bien. Listo, profe, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Gracias, profe. Feliz noche. Feliz noche. Muchas gracias. Profe, hasta Feliz noche, luego. profe. Bendiciones, hasta luego. Voy a dar el partido del América. Permiso.